Bueno, estamos viendo análisis tensorial en relatividad especial. Como ustedes saben, ya llevamos varias cosas. Llevamos varias cosas, en particular, llevamos que definimos ya, por ejemplo, tensores 0n, y ya todos sabemos que pues son funciones multilineales. Esto es lineal en cada argumento. En particular, un tensor 0n tiene n entradas y es lineal en cada una de estas. Cuando se evalúan todas las entradas, pues produce un número. También sabemos que las componentes es la evaluación del tensor en los vectores de la base. Esto es cuando en cada entrada pongo un vector de la base. Adicionalmente, también sabemos, por ejemplo, un tensor 0,2, un tensor 0,2 que es muy útil en nuestro curso, va a ser la métrica tal que para dos vectores me produce el número que es el producto punto de los vectores. Pues es un objeto fundamental, y en particular sus componentes van a ser estas, que para nosotros esta cantidad pues ya vimos que es esto en el espacio-tiempo. También definimos los covectores o vectores duales, tales que son tensores 0,1 y tal que P actuando sobre A, por ejemplo, era la contracción. Aquí tenemos que tener en cuenta el hecho de que los covectores, para los covectores, sus componentes se representan por cantidades con subíndices, y los vectores se representan por cantidades con superíndices. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Permítanme apagar mi cámara porque me molesta la luz. ¿Okay? Y también tenemos que, por ejemplo, dados dos covectores, PQ, su producto, el libro le llama producto exterior, yo a veces le digo producto tensorial, es un tensor 0,2 que actúa de esta forma.
Ok. Vimos que en particular no es conmutativo. Ahora, ok, y que una base, bueno, por ejemplo, todos los tensores 0, 2 forman un espacio vectorial. Y así, por ejemplo, también los 0, 3 forman otro espacio vectorial diferente, los 0, 4, etcétera, etcétera. Los 0n en general forman un espacio vectorial. Para cada n tienen un espacio vectorial que es diferente a los otros. Entonces, los tensores 0, 2 forman un espacio vectorial y que una base era esto. Los productos de los vectores de la base del espacio vectorial dual. Para los 0, 3, pues habría que poner 3 productos y así sucesivamente. Esto quiere decir que si F es un tensor 0, 2 en general, F tiene esta expresión en general. Si F es un tensor 0, 2, pues F tiene esta expresión en general porque estos son bases. Esto quiere decir que, por ejemplo, el espacio vectorial de tensores 0, 2 es un espacio vectorial de dimensión 16. Vale. Esto quiere decir, por ejemplo, que un tensor 0,2 no puede ser escrito en general como un producto exterior, pero sí se puede escribir como una suma de productos, de este tipo de productos. Aquí hay 16 sumandos en principio. Puede ser que no se requieran todos. Esto quiere decir que en particular los tensores 0,2 que pueden ponerse como de este estilo, como un producto de dos covectores, pues en realidad son muy especiales. En general, un tensor 0,2 se puede expresar como una suma de 16 términos. Puede ser que necesite menos, pero en general, pues en principio uno espera que tenga esta expresión. Bueno, así que sí, F es un tensor, es un tensor 0,2 y F es un tensor 0,2 en general. Como lo pondré, si F es un tensor 0,2 general. Esto quiere decir que F en general va a tener esta expresión, como ya lo escribí.
y que sus componentes van a ser, por ejemplo, la evaluación de f en estos dos vectores de la base. Vean, los tensores 0, 2 se representan por cantidades con dos subíndices. Los 0,3 pues serían cantidades con 3 subíndices, los 0,4 con 4 subíndices. Entonces, el número de subíndices les dice el tensor que están estudiando. En este caso sería 0,2. En este caso sería 0,2, porque tiene dos subíndices. Vean, para esta clase de tensores 0,2 se pueden definir ciertas propiedades que son útiles para la discusión más adelante. Entonces decimos que un tensor 0,2 es simétrico. Bueno, aquí le voy a poner tensor F. A ver si cabe. Sí, sí cabe. Un tensor F 0,2 es simétrico, sí. Y F de AB es lo mismo que F de BA. Esto se refleja en las componentes en la siguiente forma. Como sabemos, las componentes pues es la evaluación del tensor en los vectores base. Pero como es simétrico, puedo hacer esto de la definición, cambiar los dos vectores de la base, porque F es simétrico. Esto quiere decir que F mu nu es igual a F nu mu. Entonces no importa el orden de los índices para esta clase de tensores, pero solo si es simétrico. En general no se puede cambiar el orden de los índices, solo si ustedes tienen la certeza de que el tensor es simétrico. En otra circunstancia, pues, no se, esto en general no es lo mismo F mu nu que F nu mu. Bien, voy a agregar una hoja porque aquí ya no va a caber. Para los tensores 0, 2, para un tensor 0, 2, podemos definir su parte simétrica como, vean, sea F 0,2 arbitrario. Entonces, vamos a definir su parte simétrica como F sub S de AB como un medio de F de A, B, más un medio de F BA. Cambié el orden. Es muy fácil darse cuenta que F sub S es simétrico. Vean, F de AB sería igual a F sub S de B. Vean, vean, si yo cambio aquí A y B, este término simplemente se transforma en y este se va a transformar en cuando cambio aquí el orden de B y A.
esto es f sub s, es simétrico. A nivel de las componentes, esto quería decir que las componentes de f sub s mu nu serían un medio de f mu nu. Bueno, si quieren, damos un paso adicional. Esto sería f sub s evaluado en mu. Y esto, perdón, aquí el un medio no va. Por definición es evaluar f en los dos vectores de la base. Cuando yo evalúo en este término, cuando yo evalúo este término de la definición, me da un medio de f mu nu, y cuando evalúo este, me da un medio de f nu mu, o lo que es lo mismo, un medio de f mu nu más f nu mu. Vean, entonces, a partir de cualquier tensor F02 arbitrario, ustedes pueden construir un tensor simétrico llamado la parte simétrica de F, haciendo esta definición. Y al nivel de las componentes de la parte simétrica van a ser pues un medio de F mu nu más un medio de F nu mu. Es muy fácil. Esta operación en ocasiones se representa así, por dos índices encerrados en entre paréntesis normales, igual a un medio de f mu nu más f nu mu. Estos serían como las componentes de la parte simétrica, para ya no estar escribiendo la S. Entonces esto sería un medio de f mu nu más un medio de f nu mu. Eso quiere decir, es la operación que indicamos cuando encerramos dos índices entre paréntesis. ¿Vale? Ok. Bien. Ahora, sea f un tensor 0,2 arbitrario, definimos f a como de AB como un medio de f de AB menos un medio de f de B. En componentes, esto querría decir que las componentes de este tensor nuevo que estamos definiendo a partir de un tensor F2 arbitrario es bueno, ya hice la cuenta. Esto es un medio de f mu nu menos f
Y esto es menos, bueno, así. Aquí ya cometí un error porque no hice una definición anterior. En realidad, antes de hacer esto, de la parte f sub a, tenía que haber hecho una definición. Sea f, esto diría aquí, muchachos, perdón, me equivoqué. Sea f un tensor cero, 2, decimos que f es antisimétrico, ¿sí? F de AB es igual a F de BA. Esto es al nivel de las componentes, pues sería, voy a escribir en la siguiente página para no aglomerar tanto. Esto querría decir que F de mu nu sería F de E mu E nu. Vean, aquí hay un cambio de signo cuando cambian el orden de los argumentos. Si cambian AB por BA, aparece este signo menos. Entonces aquí sería igual a menos F de nu en mu. Y esto es menos F de nu mu. Esto es para los tensores antisimétricos, se cumple esto. Cuando cambian el orden de los índices, hay un cambio de signo. Y ahora sí, permítame cortar esto, a ver si lo puedo mover a la otra hoja. Bueno, aquí no sé qué está pasando. Ok. ¿Qué está pasando? Esto. Miren, voy a escribir esto que está aquí, otra vez acá, perdón. Para que... Ahora sí. Bueno, entonces les decía, para los tensores antisimétricos esto se refleja en el hecho que si cambian el orden de los subíndices, aparece un signo menos. Bien, entonces ya tenemos dos tipos de tensores F
F tipo 0,2. Unos son los simétricos, que si cambian el orden de los argumentos, no pasa nada. Y otros que son los antisimétricos, que sí, esto es lo que repito más adelante. Le voy a poner una tacha aquí. Esto está aquí, otra vez. Y otros son los antisimétricos, que si cambian el orden de los argumentos, aparece un signo menos. A nivel de las componentes, para los tensores simétricos, quiere decir que si cambian el orden de los índices, como acá, no pasa nada. En el caso de los antisimétricos, si cambian el orden de los índices, aparece un signo menos. Bien, ahora, en analogía con la definición de la parte simétrica, podemos definir la parte antisimétrica de un tensor general F tipo 0,2. Esta sería la parte antisimétrica, como F sub A de AB, definido por esto, donde hay un signo menos relativo. A nivel de las componentes de esta cantidad, de la parte antisimétrica, son estas. Y ustedes pueden ver fácilmente que F de A de mu nu es menos F de A de nu mu. Esto es antisimétrica. Para no estar escribiendo la A, usualmente se ocupa esta notación. F de mu nu entre paréntesis cuadrados va a ser 1/2 de F mu nu menos F nu mu. Noten que esto es antisimétrico porque sería menos F de nu mu. O sea, la parte antisimétrica de un tensor 0,2 siempre la pueden definir y tiene esta propiedad de que si cambian el orden de los índices aparece un signo menos. Lo que es más, si F es un tensor 0,2 general, entonces F, sus componentes, pues ya sabemos que son su evaluación así. Y vean, en particular, en general, podrían hacer esta operación. Primero, pues hacemos algo que ustedes dirán que estoy jugando, pero no, tiene su chiste lo que voy a hacer. Lo divido en 2 pedazos y le sumo y le resto F, pero evaluado en los argumentos, pero en orden cambiado los argumentos. Aquí tengo AB, aquí evalúo en BA, y vean, le estoy sumando un 0. Pero si se fijan, esto es la definición de parte simétrica. Y esto es la definición de parte antisimétrica. Entonces, cualquier tensor 0,2
lo pueden expresar como la suma de su parte simétrica más la suma de su parte antisimétrica. A nivel de índices, esto quiere decir que pueden hacer f mun u igual a, voy a hacer lo mismo, pero usando ahora puros índices. Le resto, bueno, le sumo primero f mun u menos, aquí me equivoqué, perdón. Debí haber mantenido el orden de los índices, aquí cometí un error. Otra vez parto esta cosa en 2 y aquí le sumo un 0, pero esto no es más que f mun u y esto que está aquí no es más que f mun u, pero en paréntesis cuadrados. Esto es un resultado pues interesante porque me dice que para cualquier tensor 0,2 en general, siempre lo puedo escribir como la suma de la parte simétrica más la suma de su parte antisimétrica. Para tensores con más índices o de orden más alto, por ejemplo los 0,3, esta construcción no funciona. Hay que agregar más términos o hacer pues mucho más operaciones. Para los que funcionan muy claramente, muy fácilmente, pues es para los tensores 0,2. Ya sea así en forma general o en notación de índices. O sea, las componentes se pueden expresar como la suma de las componentes simétricas más las componentes antisimétricas. Entonces, para los tensores 0,2 es para los únicos que pasa, para los 0,3, 0,4, etcétera, ya las expresiones análogas a estas, pues son bastante complicadas, casi no se ocupan, esencialmente se ocupan para los tensores 0,2. Ahora, ya para terminar con esta parte, vean, nosotros sabemos, hemos dicho que hay un tensor 0,2 que llamamos el tensor métrico o la métrica simplemente, tal que agarraba dos vectores y producía su producto punto. Pero sabemos que el producto punto es conmutativo. Esto quiere decir que se cumple esto. Esto es que el tensor métrico es simétrico. Por lo cual ahora ya tenemos una caracterización completa del tensor métrico. ¿Qué podemos decir del tensor métrico? Pues que es un tensor 0,2 simétrico, tal que pues hace esto, que de AB es A punto B. Entonces ahora sí ya tenemos una caracterización completa del tensor métrico, que es lo que estoy señalando aquí, entre llaves.
Esto es, el tensor métrico va a ser un tensor 0,2 simétrico tal que cuando es evaluado en dos vectores me da su producto punto. ¿Sí? Ok. Bien. Okay. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, comentario? ¿No? Bien. No, por favor. Sí, sí. Bien. Permítanme un momento. Debo hacer algo y ahorita continúo con la clase. Permítanme, son 2, 3 minutos, por favor. Bueno, muchachos, gracias. Ya, ya ando por aquí otra vez. Bien, pues voy a pasar de una vez al otro tema, ya que sobre esto no tenían dudas o comentarios. Entonces, por cierto, yo no puse a grabar. Quien haya puesto a grabar, gracias. ¿Quién fue? Nadie se puso a grabar solito, nadie se me dice. Bueno. Bueno, gracias a la persona que puso a grabar. A mí se me pasó, fue que tuve muchos problemas para iniciar la clase.
El único problema va a ser que creo que les va a quitar espacio en su cuenta. Bueno, espero que no sea mucho. Bueno, vamos a continuar. Lo que sigue tiene que ver con una operación que los que ya tomaron el curso de relatividad especial saben de en qué consiste. Pero aquí vamos a ver cuál es su justificación. Vamos a ver cuál es su justificación. Bueno, entonces repasando lo que acabamos de decir. Sea G el tensor métrico. Métrica simplemente. Entonces G de AB sabemos que hace esto, da un número. Ahora, entonces vemos que G es 0, 2, que toma dos vectores y me produce un número. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de objeto es esto? Aquí pongo esta cosita para indicar que está vacío. ¿Qué clase de objeto es este? La métrica, pero con uno de sus argumentos ya evaluado y el otro vacío. ¿Qué clase de objeto es? Lo que tenemos que pensar es que si ponemos un vector aquí, me produciría un número. Entonces, ¿qué clase de objeto evaluado en un vector me da un número? Entonces, pues todos sabemos la respuesta, es un covector. Entonces, la métrica con uno de sus argumentos evaluado y el otro vacío actúa como un covector. Entonces, vamos a usar esta notación. A tilde sería la métrica evaluada en ese vector, en el vector A con uno de sus argumentos vacío. Y la acción, por ejemplo, de A, y me equivoqué, A sobre el vector B, pues no sería más que G de A, B, y esto sería A punto B. Entonces vean, es aquí ya donde comenzamos a notar las características especiales de la métrica. Cuando tengo la métrica evaluada en una de sus entradas, ese objeto actúa como un covector. Esto es A tilde, sería G evaluada en un vector A con una entrada vacía. Y de tal forma que su acción sobre un vector B, pues sería esta. Noten lo siguiente, al ser la métrica simétrica, A también tendría esta expresión. Esto es por definición, pero como la métrica es simétrica, sería lo mismo que el primer argumento vacío y la segunda entrada con el vector A. Entonces, no hay tanto problema. Esto es por simetría de la métrica. Entonces, no importa, bueno,
iba a escribir simétrico. Simetría. Es que simetría lleva acento en la I y simétrico en la E. Entonces, ya, no importa. Entonces, vean, la métrica me permite construir a partir de un vector A, un covector A tilde, por medio de la métrica, tal que la acción de A tilde sobre B es A punto B. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente. Entonces, vean, A es un covector bien definido. A es un covector bien definido. Entonces, yo me podría decir quiénes son las componentes de A. Ya, tilde. Yo ya sé quiénes son. ¿Qué tengo que hacer? Sé que se representan por cantidades con subíndices. Y es la evaluación de A en el covector EA alfa. Pero esto por definición es G A E alfa. Y eso es A punto E alfa. Pero yo sé que A también lo puedo expresar como A alfa. Ya tendría tres veces. Sería A beta, E beta punto E alfa. Y eso no es más que esto. Entonces vean, a partir de un vector, estas son las componentes de un vector. Usando las componentes de la métrica, obtengo las componentes de un covector. Es una de las propiedades relevantes de la métrica. Entonces, usando la métrica a un vector le puedo asociar un covector. O en notación de índices, a las componentes de un vector, usando la métrica, le asocio las componentes de un covector. Esta es la operación que en cursos de relatividad se llama bajar el índice. Entonces, aquí es donde ya las propiedades de la métrica comienzan a aparecer. ¿Qué va a ser la métrica? Pues es un objeto que a partir de las componentes de un vector le obtengo las componentes de un covector. Esto es, usando la métrica, puedo asociarle a cada vector un covector. Lo que es más, vean, dado que tiene una representación. Esto, el determinante de esta representación es distinta de cero. Entonces eso quiere decir que hay un objeto, la inversa, tal que n alfa beta, eta gamma es alfa gamma. Entonces, este objeto, visto como una matriz, tiene una inversa. Y vean, si yo tengo esta expresión,
Así. Puedo hacer lo siguiente. Gamma, alfa, alfa. Recuerden, estos objetos son finalmente números. Entonces los puedo poner en el orden que a mí me convenga. Además, ¿quién es la inversa de esta matriz con diagonal menos 1, 1, 1? Yo sé que es la misma. Entonces la representación de esto sería la misma. Oscar Iván, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Es la misma representación y es simétrica, porque solo tiene elementos en la diagonal. Y esto, entonces, sería lo mismo. Cambié el orden de alfa y gamma. Pero esto yo sé que esto que está aquí, pues es una delta con índices beta, gamma. Y tengo aquí la contracción de una delta con índices beta, gamma. Perdón, la contracción de los índices beta y n es una delta. Esto me permite construir así. Y vean lo que hemos logrado usando la inversa de la eta. Estas son las componentes de un covector y estas son las componentes de un vector. Entonces, a partir de las componentes de un covector, obtengo las componentes de un vector. Esta es la operación que le llaman subir el índice. Pero no se queden en esto, muchachos. Lo que en realidad les está permitiendo la métrica o las componentes de la métrica es a cada covector asociarle un vector o a cada vector asociarle un covector. Entonces, la métrica nos permite establecer una relación entre el espacio de vectores y el espacio de covectores. En particular, la métrica a cada vector le asocia un covector. Su inversa a cada covector le asocia un vector. Entonces, vean, la relación es 1 a 1. A cada vector le asociamos un covector y a la inversa. En principio, si no tenemos la métrica, en principio el espacio de vectores y de covectores, la única relación que tienen es que los covectores actuando sobre los vectores me producen números. Pero ahora ya que tenemos la métrica, ya podemos establecer como una relación 1 a 1, tal que a cada vector le asociamos un covector. ¿Cuál? Pues a este covector le asocio el vector tal que sus componentes están relacionadas mediante esta expresión. Y al revés, a cada vector le asocio un covector cuyas componentes están relacionadas mediante esta expresión. En el caso de relatividad especial no tiene mucho chiste. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, A0, 0 alfa, a alfa, sería esta. Pero aquí, al ser diagonal, pues queda eta 0, 0, a 0 o menos a 0. A1 sería eta 1 alfa, a alfa solo sobrevive el 1 y esto es A1, similar para las componentes 2 y 3.
Entonces lo que tenemos, si A tiene una representación, por ejemplo, A0, A1, A2 y A3, el covector A tilde tiene componentes menos A0, A1, A2, A3 o A0, A1, A2 y A3. Vean, la única que cambia de signo es A0 es igual a A0 con subíndice es igual a A0 pero con superíndices. El libro lo pone de esta forma, por ejemplo, A le asocia a estos componentes y por lo tanto a tilde le asocia estos. Entonces, ya comienzan a aparecer algunas propiedades relevantes de la métrica. En principio, el espacio de vectores y covectores, entre ellos no hay ninguna relación. Lo que sucede cuando tenemos una métrica es que, bueno, cuando tenemos un tensor métrico definido, un producto punto, es que es posible establecer una relación entre estos dos espacios vectoriales, de tal forma que a cada vector le asociamos un covector y a cada covector le asociamos un vector. Y la forma es esta. Bueno, las que vimos en las páginas anteriores. Esta y esta. Vean, no solo se trata de subir o bajar los índices, es más bien una relación entre vectores y covectores y covectores y vectores. Recuerden, en principio no están relacionados, ya que definimos la métrica, podemos establecer esta relación precisa. ¿Vale? Miren, ustedes conocen un caso similar a donde no hay métrica, y es en mecánica cuántica, porque ahí tienen los vectores duales, los vectores que les llaman Kets, y los vectores duales que les llaman Bras. Y cuando actúan un Bras sobre un Ket, pues les da el bracket o número. Pero en mecánica cuántica no hay el análogo de una métrica. Entonces, en principio no hay una relación que a cada Ket le asocien un Bra. De esta forma, como lo estamos haciendo aquí, de esta precisa forma, de una forma precisa. Entonces, hasta que ustedes tienen una métrica, es posible establecer una relación entre el espacio vectorial de vectores y el espacio vectorial de covectores, tal que a cada vector le asocian un covector y a la inversa. Entonces, vean, es hasta que ustedes definen un objeto adicional, que es la métrica, que es posible establecer relaciones de este estilo. ¿Sí? Bien. ¿Hasta este momento hay alguna duda? Perdón, ni los he checado. A lo mejor todavía ni las historias siguen por acá. A lo mejor estuve hablando solo y... Creo que de momento todo va claro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces si no hay dudas o comentarios, voy a continuar con lo que sí. Permítanme, está sonando mi teléfono. Bueno. Bueno. Sí. Miren, tengo clase. No tengo interés en una tarjeta de crédito. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, gracias, ya estoy de vuelta. Bueno, entonces, entonces tengan en cuenta ese detalle. Lo que sigue ahora, pues vamos a continuar. Lo que sigue es, aquí está. Voy a agregar una página. Es definir una cantidad que ya habíamos definido para vectores, pero no para covectores. Entonces, sea P un covector definimos su magnitud como la magnitud del vector asociado. ¿Cuál es esta asociación? Pues la que acabamos de ver. Entonces la magnitud de P va a ser igual a la magnitud del vector P asociado, y ya todos sabemos que la magnitud del vector P pues es P alfa, P beta. ¿Sí? El vector asociado, entiendo, la asociación hecha mediante la métrica, que es esta. No, es esta. Tengo el covector y mediante esta le asocio un vector. Y ya todos sabemos cómo calcular la magnitud de un vector, es esta cantidad. Entonces lo que queda es lo siguiente. Sí. Vean. Este vector puede usar la relación inversa, entonces esto me quedaría con alfa, lambda, de lambda. Esto sería serían las componentes de este vector. Y de forma similar, sigma. Y esto es, recuerden, son números, los puedo acomodar como a mí me convenga. Esto no es más que una delta alfa sigma. Y esto, cuando se contrae con esta sigma, me da una alfa. Pues esto me quedaría como P lambda, P alfa. O teniendo en cuenta cuáles son las componentes de esto, que ya sabemos que es menos 1, 1, 1, esta cantidad pues quedaría como menos P0, no, sí, P0 al cuadrado más P1 al cuadrado más P sub 2 al cuadrado más P sub 3 al cuadrado. Entonces vean, esta sería la magnitud de un covector, pero ahora es muy parecida a la de vectores, pero ahora las cantidades tienen subíndices, como debe ser, porque las componentes de un covector son cantidades con subíndices. Y el secreto está aquí, que la magnitud del covector es igual a la magnitud del vector asociado, donde por vector asociado entendemos la relación que se establece mediante la métrica. ¿Okay?
Adicionalmente, podríamos preguntarnos si es posible definir el producto punto de dos covectores. Y si se puede. La expresión es más o menos la siguiente. P.Q sería un medio de P más Q, la magnitud de P más Q menos la magnitud de P menos la magnitud de Q. Bueno, no sé si quieren que lo hagamos todo, pero vamos a hacer las componentes 0. A ver si me sale. Entonces sería menos P0 más Q0 al cuadrado, más las componentes espaciales, más P0 cuadrado, porque aquí la componente 0 tiene signo menos, con este menos se vuelve más las componentes espaciales. Y algo similar pasa aquí. La componente 0 tiene signo contrario y con el menos pues se cancela. Ahora veamos este producto. Bueno, el cuadrado de este cancelaría, saldría menos P0 cuadrada menos Q0 cuadrada menos 2Q0 por 2P0 por Q0. Entonces el único que sobreviviría sería menos P0, Q0. Y algo similar sería con los demás, los términos espaciales. Entonces al final tendríamos, si no me creen pueden hacer la cuenta completa. Así. Y pues esta expresión no es más que comparen con el producto punto de dos vectores. Y nada más tienen que darse cuenta que aquí las cantidades que son las componentes de un covector son cantidades con, me equivoqué aquí es beta, con subíndice. Entonces utilizan el inverso de la métrica para que las dos sumas tengan sentido. Y aquí las componentes son cantidades con superíndices, entonces para que las sumas tengan sentido usan la métrica con subíndices. Entonces ya tenemos tanto la magnitud de un covector y el producto punto de dos covectores. ¿Sí? Y todo, si uno no se acuerda de la relación, pues viene esencialmente de recordar que estas cantidades, los covectores se representan con cantidades con subíndices. Y hay que poner la métrica para que haya dos sumas bien definidas de acuerdo a nuestras convenciones. Para el producto punto de vectores, recordamos que los vectores se representan con cantidades con superíndices. Y para tener dos sumas, pues usamos la métrica con dos subíndices. Entonces no hay pierde. Entonces eso es respecto a a la definición de magnitud y de producto punto en el caso de covectores. Bien, en todo el desarrollo que hemos hecho, partimos de unos objetos conocidos que eran los vectores y aparentemente
los vectores tienen un carácter como primordial ante los covectores. En realidad no es así. Incluso muchos libros de matemáticas empiezan definiendo primero los covectores, y los vectores son objetos que derivan de su acción sobre los covectores. Sabemos lo siguiente: un covector actúa sobre un vector así: P de B va a ser P alfa, P alfa. O sea, hasta ahorita hemos pensado de los vectores como objetos sobre los cuales actúan los tensores. P, pues es un tensor 0, 1. Entonces, hasta ahorita hemos pensado de vectores como objetos que son actuados por tensores. Para quitar ese carácter especial de los vectores, ese estatus especial de los vectores, podemos definir lo siguiente: un vector actúa sobre un covector como, o de forma, perdón, de la forma B actuando sobre un covector P va a ser lo mismo que P actuando sobre el vector B, y todos sabemos que esto es P alfa, B alfa. Entonces, vean, ya he definido la acción de un vector sobre un covector. Y eso va a ser lo mismo que la acción del covector sobre el vector. Es un poco extraño, pero es esencial para quitar el estatus privilegiado de los vectores respecto a los covectores. Haciendo esta definición, ya los dos objetos entran en el formalismo con la misma base. Esto es, ya no hay unos objetos privilegiados que eran los vectores, y a partir de ahí definíamos todo lo demás. Usando esta definición, esta acción, ya los vectores y covectores entran en el formalismo bajo la misma base. O sea, ya no hay objetos preferenciales, son objetos diferentes, pero ya no uno es primordial sobre el otro. Entonces, la acción de un vector sobre un covector es lo mismo que la acción del covector sobre el vector, y da esta cantidad que es la contracción de P alfa, B alfa, y que ya sabemos que esto es un número. No solo es un número, sino que es el mismo número para todos, es un invariante. Entonces, ya con esto, entonces ya no pensamos los vectores como objetos que son actuados con los tensores, o sea que los tensores actúan sobre los vectores. Ahora también podemos definir tensores que actúan sobre covectores por analogía, y esos van a ser los tensores M0. Un tensor M0 es una función de M covectores lineal en cada argumento, tal que cuando está evaluado en M covectores, produce un
1. ¿Vale? Entonces, vean la posición aquí de este número, de esta letra. Antes estaba en la posición de abajo, ahora está aquí arriba. Cuando está aquí arriba, quiere decir que actúa sobre covectores para producir un número. Así, un vector es un tensor 1, 0. ¿Por qué? Porque sabemos que un vector puede actuar sobre un covector y que esto no es más que P de B y esto es un número. Entonces, los vectores no son, así como los covectores son tensores 0, 1. Ahora los vectores son simplemente tensores 1, 0. Esto es, ya hemos quitado objetos privilegiados. Ya todos entran en el formalismo bajo la misma base. Entonces los vectores van a ser simplemente tensores 1, 0. Y los covectores van a ser tensores 0, 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, un tensor 2, 0, ¿qué sería? Pues sería un objeto T tal que aquí tendría dos argumentos. Es lineal en cada argumento. Y cuando es evaluado en dos covectores, produce un número. Sus componentes, ¿quiénes serían? Pues otra vez sería evaluar esto, pero ahora en la base de covectores. Sería T, y en lugar de E, tengo que poner aquí la base de covectores. Para mantener la posición de los índices, esto sería así. Entonces, los tensores 2, 0 se representan por cantidades con dos superíndices. Serían cantidades con dos superíndices. Y así sucesivamente. Por ejemplo, se aplica algo similar a lo que ya habíamos visto. Por ejemplo, todos los tensores dos, 0 forman un espacio vectorial. ¿Quién sería la base? Pues la base sería E alfa cruz E beta. Pero ¿quién es este objeto? Para definir ese objeto, pues recordamos la definición para covectores. Entonces ahora sean B y W dos vectores. Entonces definimos el producto de B y W como el tensor 2, 0, tal que cuando actúa sobre dos covectores, P y Q, lo hace, pues B actuando sobre P y W actuando sobre Q. También es no conmutativo en general. Entonces, vean, ya tengo, esto es un tensor 2, 0, de forma similar como el producto de dos covectores era un tensor 0, 2. De forma similar,
cualquier tensor 0, 2 2, 0, perdón, se puede expresar, se puede como T igual a T alfa beta, E alfa, E beta. Y por lo tanto, E alfa cruz E beta es la base del espacio vectorial de tensores 2, 0. O sea, por ejemplo, los tensores 2, 0 forman un espacio vectorial, los tensores 3, 0 forman un espacio vectorial, los tensores 4, 0 forman su espacio vectorial. Otra vez, este espacio vectorial es de dimensión 16. Para los tensores 3, 0, pues sería 4 por 4 por 4. Para los 4, 0, pues sería 4 por 4 por 4 por 4. Y así sucesivamente. Entonces, se va repitiendo lo mismo que ya habíamos discutido brevemente para los tensores 0M, ahora tienen su reflejo en los tensores M0, salvo que tienen que ver que ahora la base la construimos con los vectores del espacio vectorial de vectores. La base de los tensores 0M la construíamos con los vectores base del espacio de covectores. Bueno, así sucesivamente. Entonces todos tienen su reflejo, pueden hacer por ejemplo, vean, tensores 0, 2. ¿Su base quién sería? Para los tensores 2, 0, pues su base es este. Este es de dimensión 16, este también es de dimensión 16, pero son espacios vectoriales diferentes. Y así pueden ir construyendo las bases para cada tipo de tensor. Por ejemplo, vamos a ver ya para terminar. Tensores 0, 4. Entonces esta sí estaría más complicada porque sería 4 de estos. No va a caber aquí, pero bueno. No ocupo. Voy a empezar de por acá. Bueno. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero que vean es que ya los vectores no van a ser objetos especiales, simplemente son un tipo especial de tensor. Los vectores no son más que tensores 1, 0, así como los covectores son tensores 0, 1. Ya todos entran en el formalismo bajo la misma base. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Y estas expresiones les permiten calcular muy fácilmente la dimensión del espacio vectorial. Por ejemplo, para los tensores 0, 2 serían 4 por 4 y eso es 16. Para los tensores 2 ceros, 4 por 4, 16 también.
Pero para estos tensores 0, 4 es 4 por 4 por 4 por 4. Por cada uno de estos tienen que multiplicar un factor de la dimensión del espacio-tiempo. Vean, muchachos, es conveniente que noten lo siguiente. El formalismo que estamos estudiando nos permite trabajar en dimensión 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, si estuviéramos estudiando en tensores en dimensión 2, pues aquí tendríamos 2 vectores de la base y aquí otros 2. Entonces el espacio vectorial de estos tensores sería 2 por 2 y sería 4 la dimensión. Entonces la dimensión del espacio de tensores depende de la dimensión del espacio-tiempo que están estudiando. Vamos a ir haciendo más claro esto conforme vayamos avanzando. Y finalmente, ya para concluir la clase, algo que se me pasó hace rato, sabemos lo siguiente: el gradiente de phi tiene estas componentes. Como sabemos, a este gradiente de phi le podemos asociar el vector gradiente de phi, cuyas componentes, el vector gradiente, sus componentes serían, hay un cambio de signo en la componente temporal, como ya vimos. Entonces, si es posible definir un vector gradiente, salvo que en relatividad especial tiene un signo menos, y viene desde, el signo menos viene de la forma que tiene la métrica, que tiene un signo menos, y la relación entre el gradiente como covector y el gradiente como vector involucra la métrica. Entonces vean, hay una diferencia de signo en las componentes temporales. Pero esto es en espacio-tiempo. Esto es en espacio-tiempo. Ahora vean qué pasa en R3. En R3, ¿cómo definimos el producto punto de dos vectores? Sean A y B vectores tridimensionales. Le voy a poner vectores 3D para no estar escribiendo tanto. Entonces el producto punto de A punto B va a ser A1, B1, más A2, B2, más A3, B3. ¿Quién sería el análogo de la métrica aquí? Pues sería una cantidad. Aquí en R3 voy a usar esta notación. G alfa beta para la métrica, para las componentes de la métrica, pues sería diagonal 1, 1, 1. Y si defino el análogo de las operaciones de subida y bajada de índices en R3, por ejemplo, A alfa, las componentes del covector en R3 sería G alfa beta a beta. Pero en este caso, A1 sería lo mismo que A1. ¿Por qué? Porque esto es el análogo de las componentes de la métrica de Minkowski, que es eta. Aquí solo son puros unos. Similar para la 2 y similar para la 3.
O sea, en R3 no hay cambio cuando usamos vectores o covectores. Los vectores y covectores tienen las mismas componentes, por lo cual el gradiente, el covector, tiene estas componentes. Y el vector gradiente asociado, pues tiene las mismas componentes. Es por eso que en nuestros cursos de análisis del segundo semestre nos dicen que el gradiente es un vector, pero no es más el hecho de que en este caso los vectores y covectores tienen las mismas componentes. En el caso de espacio-tiempo no pasa esto, porque el vector gradiente asociado debe tener un signo menos en la componente temporal relativo al covector gradiente asociado. Entonces, el hecho de que nos hayan dicho en análisis vectorial que el gradiente es un vector, pues no era falso, pero la explicación es un poco rebuscada, porque es una manifestación del hecho de que usando la métrica a cada covector, que como sabemos el gradiente es el ejemplo canónico de covector, ya involucra a usar la métrica para cada covector, asociarle un vector, y que dado que la métrica de R3 es muy simple, pues menos 1 es 1, 1, 1. En este caso resulta que los dos tienen las mismas componentes, pero es un hecho particular. Lo que debemos tener en cuenta es que el gradiente es un covector, y en el caso de espacio-tiempo, el vector gradiente, su componente temporal tiene un signo menos relativa al covector gradiente. En el caso de R3 no pasa eso, y es por eso que nos dicen que el gradiente es un vector. Finalmente, algo que les voy a hacer énfasis en el capítulo 5, ahorita no van a ver posiblemente la relevancia de esto que voy a decir, pero la van a ver en el capítulo 5, es que toda nuestra discusión es en coordenadas cartesianas. Cuando no salgamos de las coordenadas cartesianas, mucho de lo que estamos discutiendo aquí va a sufrir modificaciones. Hasta ahorita toda la discusión que hemos hecho es en coordenadas cartesianas. ¿Sale, muchachos? Espero que les haya quedado claro por qué nos dicen que el gradiente en R3 es un vector. En realidad es una combinación de muchos hechos que se ajustan, pero el gradiente naturalmente es un covector. Bueno, si tuvieran alguna duda o comentario, los escucho. Si no, pues la clase termina aquí, muchachos. ¿Sale? La clase termina aquí, y pues creo que ya a partir del jueves son vacaciones. Miren el capítulo 3. Bueno, hoy les debía haber hecho examen. Obviamente no lo hicimos. Yo creo que en una clase más termino el capítulo 3. Terminando el capítulo 3, ya discutimos, vayan pensándole, me dicen la siguiente clase. ¿Quieren que el primer examen sea solo de los primeros 3 capítulos, o quieren que abarque el capítulo 4 también?
Entonces, ya que termine el capítulo 3, me dicen que prefieren si solo de los primeros 3 capítulos o prefieren que el primer parcial incluya 4 capítulos. ¿Sale? Váyanle pensando. Yo espero ya la siguiente clase, porque creo que es semana y media de vacaciones. Creo que estaríamos regresando el calendario 12 de abril. Entonces, a partir del 12 de abril, ya me dicen que prefieren, sí, solo de los primeros 3 capítulos o incluimos de una vez el cuarto. Obviamente, si vamos a incluir el cuarto, pues eso retrasaría varias semanas la presentación del primer parcial. Vayan pensándole, me dicen. Yo creo que en una clase adicional ya termino el capítulo 3. Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí, en una clase más termino el capítulo 3 y ya discutimos la forma en cómo vamos a presentar el primer parcial. Déjenme ver. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a prender mi cámara, ya, porque la clase ya terminó.